Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con José. José es compañero de la asociación de ITEPOL, lleva toda su vida dedicada al tiro, es instructor en la Academia de Policía Local de la Comunidad Valenciana y quiere compartir con nosotros toda su experiencia. Antes de dar paso a José, te queremos pedir como siempre un pequeño favor, que compartas la entrevista en distintas redes y que le dejes algún comentario. Así a nosotros nos ayudas a tener mayor visibilidad. Gracias. Y ahora sí, pasamos a la entrevista. Bienvenido al podcast, José. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Caco. Pues nada, vamos a tratar contigo, José. Vamos a hablar, pues, sobre todo de tiro, ¿vale? Que tiene muchos conocimientos. Bueno, también decir que José es compañero nuestro de la asociación de ITEPOL, que quiere compartir su experiencia. Pero antes que nada, José, para nuestros oyentes, una introducción, una presentación, para que sepan quién eres. Hola, buenas tardes a todos. Soy Juan Antonio Coy, soy policía local de La Eliana, llevo casi ya 30 años en el servicio activo. Soy instructor de tiro en la Academia de Baspe, director de tiro también en la Academia y siempre, pues desde 2005 he estado formándome en todo lo que es táctica policial, en todos aquellos cursos en todo el territorio español que se veían que eran interesantes, tanto lo que he dicho en táctica policial como en tiro. O sea, no he dejado de formarme, ya que para ser formador tienes que seguir formándote. Exacto, y el IBASPE es la Academia de Policías Locales de aquí de la Comunidad Valenciana. Correcto. Pues José, con tanta experiencia trabajando estos ya casi 30 años y más de 15 en materia de tiro, ¿cómo ha ido esta evolución en el tiro en los cuerpos de policía? Bien, la evolución en estos últimos años ha sido bastante importante, puesto que desde que yo empecé a dar formación, tanto en mi plantilla como en la academia, todo lo que era el tiro estaba basado en movimientos muy estáticos, en unas posiciones que no eran acordes a lo que en teoría sería un enfrentamiento, unas posiciones como la californiana, como en teoría la Weaver, la Crouch, baja, bueno, todas estas posiciones que siempre estamos viendo en las academias o hemos visto en las academias y que al final te das cuenta que en un enfrentamiento real la posición que vas a adoptar va a ser una posición cómoda. Y lo que yo, por ejemplo, veo que la posición más cómoda, más rápida y que en la cual haciendo un enfrentamiento o de una manera instintiva, el tiro instintivo, es la posición isósceles. Y la posición isósceles esta, ¿cómo sería para nuestros oyentes a lo mejor que nos pueden oír y no sepan lo que es la posición isósceles? Bueno, la posición isósceles sería pues los pies, una apertura de los pies a la altura de los hombros, un pie un poquito más avanzado que el otro, que es el pie contrario a donde tienes la mano que empuña o la funda, ¿de acuerdo? Y lo que sería el arma o la salida del arma desde el pecho hacia el centro. Y entonces los brazos lo que hacen es un triángulo isósceles y lo que te garantiza es que tu arma, cuando tú te enfocas en una amenaza, que cuando te giras lo que hace es enfrentar tu cuerpo hacia la amenaza. Por lo tanto, si tu arma está completamente enfrentada o directamente en medio de tu pecho, en el momento que te giras, ¿de acuerdo? Pues automáticamente estás encañonando, apuntando a lo que sería la amenaza. O sea, el tiro instintivo que se le llama, ¿no? De reacción, correcto. Que digamos que esta posición está más relacionada con lo que luego en realidad en una intervención real lo que va a salir, ¿no? Correcto, de acuerdo. Efectivamente, además, todos los movimientos musculares no son asimétricos, como puede ser una Weaver, que tienes que girar la cadera, tienes que cerrar un brazo, tienes que estirar el otro, etcétera, sino es más natural. Entonces son movimientos más naturales y es lo que al final lo que se busca en el tiro, se debe buscar en el tiro, porque es lo que te va a dar en los enfrentamientos armados, es una posición natural. Y todos estos ejercicios, ¿también ha cambiado el entrenamiento a una mano o a dos manos? Bien, sobre el tema del tiro a una mano o a dos manos, como tú estás hablando, sí que es importante que
siempre que yo, por ejemplo, ¿no? Lo que siempre comento es que siempre que podamos hacer un disparo a dos manos, será mucho más efectivo que a una mano. Sin embargo, tú cuando estás a dos manos, parece ser que estás un poco fijado o anclado al suelo, y tirando con una mano te da más libertad de movimiento, tanto hacer una salida lateral o intentar girarte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que aprender siempre a hacer tiro a una mano, tiro a dos manos, y también con la mano débil, puesto que muchas veces la mano débil la dejamos de lado, y tú imagínate que en una intervención tú primero te puedes caer, y normalmente ¿qué mano vas a poner cuando te caes? La mano fuerte, ¿no? La mano que siempre pone la mano fuerte. Imagínate que por lo que sea, ¿no? Que nunca pasa nada hasta que pasa. Te fracturas esa mano, ¿cómo haces una extracción del arma con la mano débil? ¿Cómo montas el arma? Cómo hacer un cambio de cargador, etcétera, etcétera. Todo eso habría que saber practicarlo, pero es bastante complicado debido a que la base que hemos dicho es muy, 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 muy básica, donde todos los movimientos o todos los ejercicios han sido desde guardia baja y un tiro en Weaver, un tiro en Crouch, sin moverte, todo muy fácil, muy fácil, muy fácil. Más coreografiado que no natural, ¿no? ¿Cómo sería? Correcto. Que para que si algún oyente tiene dudas, entendemos que la mano fuerte es la mano con la que tú más trabajas, en este caso la mayoría si es derecho es tu mano derecha, y entendemos la mano débil o menos fuerte sería la contraria, para la mayoría sería la izquierda, ¿vale? Y ahora que has mencionado el tema de la guardia baja, también ha habido diferencias con guardia alta o guardia baja, y de dónde viene la guardia baja. Bien, la guardia baja, tenemos que explicar un poquito qué es lo que es la guardia baja. La guardia baja es los brazos extendidos, 45 grados hacia abajo, y casi siempre se utiliza en lo que serían los campos de tiro. Cuando tú haces una tirada, normalmente si tú te acuerdas que te dicen, ponemos en guardia baja, y siempre te vas a enfrentar ¿hacia dónde? Hacia la silueta, 45 grados hacia abajo, y claro, esa posición da una garantía de seguridad tanto a los compañeros como al instructor, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues está muy bien en una galería de tiro, se puede trabajar en esa posición, pero eso hay que trasladarlo luego a lo que sería un enfrentamiento armado. Todo lo que trabajemos en lo que sean las prácticas de tiro, hay que pensar que eso lo vamos a trabajar, lo vamos a trasladar a un enfrentamiento armado, donde vamos a hacer una zona urbana, donde van a haber terceras personas en el entorno y además nuestros compañeros. No podemos estar machacando siempre una posición de guardia baja en líneas de tiro, cuando eso en un enfrentamiento, en un entorno urbano no es posible. Y existen muchos vídeos donde ves a casi todos o la mayoría de todos los agentes, tanto policías locales, guardias civiles, policías nacionales, que cuando hay un problema o existe la posibilidad de que haya un arma en esa situación, sacan el arma. ¿Por qué? Porque también les va a dar una garantía de seguridad hacia ellos. ¿Y cómo llevan el arma? La mayoría, el 90%, la llevan en guardia baja, que luego también hemos visto vídeos de intervenciones, de entradas en domicilio, de grupos de unidades de seguridad ciudadana más especializados, y cuando van todos en el churro, que se les llama, sí que van todos con el arma hacia arriba. Entonces, también es verdad que tienen otro tipo de entrenamiento más específico, que es lo que estás diciendo de la importancia de trasladar las prácticas de la galería a la vida real. Sí, efectivamente. Si tú ves o vas a las prácticas de tiro, siempre yo lo hablo como tema de prácticas de tiro, y lo enfocas de una manera solo como práctica de tiro, vas a tener un grave error, porque eso lo van a trasladar todos los policías a la calle, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen los grupos de intervención? Saben perfectamente que van a entrar a hacer entradas en domicilio, por lo tanto, la guardia alta o temple index es la más idónea. Si no ves a ninguno que va en 45 grados enfocando al de delante. Sí, muchos te justifican el tema de que no, que guardia alta no, porque te puedes disparar aquí en la calle en una terraza. No, yo creo que sería más posible que haya un rebote en el suelo y que le des a una tercera persona que una persona que esté en el balcón, ¿vale? Y luego también el tema, va a depender también luego el tema de la munición, ¿no? Que luego hablaremos también de la munición. Sí, yo siempre que lo que tú acabas de comentar, ¿no? Eso es muy fácil. Cuando tú vas al campo de tiro y alguno te empieza a decir, no, es que la guardia baja, dice, la guardia alta, y si llevas la guardia alta, si te escapa un tiro, luego pues esa bala va a bajar. Digo, ya, pero en el plano horizontal, ¿cuánta gente hay en tu plano horizontal o cuánta gente puede estar en tu plano vertical? En tu plano vertical posiblemente
habrá una o ninguna, ¿de acuerdo? En cambio, si se produce un disparo accidental en guardia baja, ¿cuántas veces hemos escuchado que han habido accidentes con rebotes en un entorno urbano? Un montón de veces. Entonces, yo creo que ahí se queda claro. Incluso cuando lo hablas con gente y te pones en una situación, en la línea de tiro, sin munición, ¿vale? Y dices, y ahora yo me giro en guardia baja y me voy a donde tú estás porque quiero coger esa cobertura. Y estoy en guardia baja, ¿qué va a pasar? Y otro dice, hostia, se queda un poco sorprendido y dice, ¿cuál es la posición que a ti te gustaría que yo llevase? ¿La guardia baja o la guardia alta? Y dice, la guardia alta. Ah, vale. Pues ya cambia, ¿no? Cuando un poquito claro, ejercicios pedagógicos más adaptados a la realidad, ¿no? Correcto. Y luego, es posible porque en los entrenamientos se practica mucho el ejercicio de alza y mira, ¿no? Tú levantas, apuntas y disparas. Pero esto luego también está adaptado a la realidad con el tema del tiro instintivo. Bien, yo creo que estas dos cosas van unidas, ¿de acuerdo? Primero, tú lo que no puedes hacer es, con muy pocas prácticas de tiro o con muy poco tiro, lo que quieres es ir rápido, hacer un tiro instintivo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú no tienes un buen control de disparador, si tú no controlas bien el movimiento que va directamente y como último punto vas a tomar elementos de puntería alza y mira para asegurar que tu disparo va a ir a la zona deseada, si tú no lo haces repetidamente, ¿qué ocurre? Que si tú quieres ir muy rápido, porque claro, tú lo haces despacio, muy bien, luego tienes que ir sumando velocidad, a cada vez sumar la velocidad utilizando los elementos de puntería alza y mira, cada vez más rápido, ¿de acuerdo? Si tú no lo haces eso progresivo, sino que tú, perfecto, me va muy bien, y directamente te vas a un tiro instintivo, ¿qué va a ocurrir? Que muchas veces los disparos van a ser dispersos, ¿de acuerdo? Y lo que estás potenciando ahí el error. Tú estás haciendo que cada vez disparas, empuñas de manera diferente, la presión de la cual disparado va a ser diferente y cada vez esos disparos van a ser dispersos. No van a tener una agrupación, que es lo que te está dando el tiro instintivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primero hay que trabajar mucho alza y mira, darle velocidad, ir dándole velocidad, para que al final, como en un curso que hablaba una persona, creas un hábito muscular, que ese arma va a esa zona donde tú vas deseada, donde vas a disparar, y como último momento vas a tomar elementos de alza y mira. ¿Qué ocurre? Que tantas veces lo haces que al final no es necesario tomar elementos de alza y mira, porque ese movimiento muscular lo has trabajado tantas veces que yo lo he hecho en galerías de tiro, la galería de tiro, cuando estoy practicando, muchas veces sin tomar elementos de puntería, el tiro ha sido mucho mejor que tomando elementos de puntería. Quiere decir que yo voy disparando a tomar elementos de puntería y me quedo mucho rato aquí, empiezo a tener tensión en las muñecas, en los brazos, y al disparar lo que hace es un error angular por una tensión muscular y hacia abajo. Sin embargo, si yo hago... Dime. Sería lo que es el trabajo de memoria muscular, ¿vale? Sí, con uno de nuestros oyentes, con Fran, en la toma de decisiones, también hablaba de esa forma de entrenamiento continuo, esa memoria muscular para todo ese tipo de ejercicios, para sin tener que pensarlo, ya que sean más dinámicos. Sí, efectivamente, pero primero tienes que hacer que ese arma, ¿vale? Yo lo que hago es, primero tomo elementos de puntería, voy trabajando elementos de puntería y luego ¿qué hago? Hago la extensión del arma y la focalizo donde yo estaba haciendo eso. ¿Y qué hago luego? Posteriormente, lo que hago es compruebo que efectivamente el tiro, donde estoy mirando, va a la zona deseada. Por lo tanto, lo que me estoy garantizando es una seguridad en mis movimientos que van a ir a la zona deseada. No que al final tenga que tomar el alza mira para comprobar de que efectivamente estoy disparando a la zona deseada. No sé si me explico. Sí, exacto. Y todo este trabajo también, previamente habrá un trabajo en seco, ¿no? Que se le llama, que bueno, explícanos lo que sería el trabajo en seco previo. Pues el trabajo en seco sería pues meter con tu arma tu cinturón correcto, el mismo cinturón, tu misma arma de trabajo, ¿de acuerdo? Meter una varilla, ¿vale? Una varilla en lo que sería el arma para evitar disparos accidentales, ¿de acuerdo? Y hacer una extracción, como si estuviese en fuego real, ¿de acuerdo? Una extracción, ¿de acuerdo? Y efectuar un disparo. Ahí sí que también se puede añadir pues diferentes tipos de láser, como que, por ejemplo, que el que utilizo yo, que cada vez que tú disparas se activa un láser y ves dónde has disparado,
¿de acuerdo? Que también te garantiza que lo que estás haciendo bien, porque que estás viendo que cuando presionas la cuerda disparada, presionas el disparador, se enciende el láser medio segundo y ves dónde ha impactado y ves que efectivamente lo estás haciendo bien. Yo creo que, como dicen muchos gente que es más experta que yo en el tema de tiro, el tiro policial o el 80% es el tiro en seco, ¿de acuerdo? Y la gente no lo practica, aunque sea, imagínate, siempre digo yo, 5 minutos en tu retén, metes una varilla y haces extracciones, por lo menos saber hacer extracciones, porque luego cuando tú vas a hacer una extracción por una agresión inminente y tienes que hacer uso del arma de fuego, no sé si te ha pasado a ti que vas a una velocidad altísima, bajo estrés, y muchas veces no puedes sacar el arma. ¿Pero por qué? Porque no se entrena, no se entrena ni la extracción del arma, ni hacer una transición negativa. Y eso son dedicarle 5 o 10 minutos en el retén con una varilla. Sí, pues a lo mejor terminas de almorzar o de merendar y a lo mejor en vez de estar con el móvil, no, pues oye, pues te vas 5 minutos a un sitio aislado donde puedas. Si tienes zona fría, trabajas ahí, le pones la varilla y puedes trabajar tranquilamente. Pero que le estás dando esa memoria muscular y extracción del arma, y la extracción negativa la transición negativa que has comentado sería el volverla otra vez a la fuego. El volverlo cuando no es necesario hacer el uso de arma de fuego. El problema está que sí que es cierto que cuando pasa un compañero y te vea haciendo eso, se te va a quedar mirando con una cara diciendo, este es un flipado. Bueno, pero ahí luego está la diferencia en la calle, ¿no? Entre el que le gusta, el que va a tener problemas o el que va a tener menos problemas. Luego también el tema de las prácticas de tiro, ¿a qué distancia se debe trabajar, no? Porque unos dicen, no, precisión a 15 metros. Yo me acuerdo en la academia cuando estuve que nos hacían disparar entre 15 y 20 metros. ¿Eso está adaptado a la realidad actual? Mira, yo he cambiado también el concepto. Yo antes, hace también unos años, yo le voy dándole vueltas a todo. Al tema del tiro le doy muchas vueltas y sigo dándole vueltas a algunas cosas que todavía no las he puesto en práctica, ¿de acuerdo? El tema del tiro, que ahora está muy, muy de moda, el tiro instintivo, a corta distancia, el tiro de cadera, CQB, lo que tú quieras, salidas laterales, todo eso está muy bien, está perfecto, pero no tenemos que olvidar el tiro de puntería, ¿de acuerdo? Por una sencilla razón, si tú estás en una zona de cobertura, que también se ha olvidado el tema de coger las coberturas o ganar las coberturas, salir de coberturas, eso se perdió hace mucho tiempo y yo en estos últimos cursos básicos lo he vuelto a introducir, porque es muy importante y se ha visto siempre qué es lo que ocurre en un tiroteo, qué es lo que hace el policía, buscar una zona de cobertura. ¿Cómo sale una zona de cobertura? Hay que trabajarlo. Y eso se dejó de lado durante muchos años y yo estos últimos años en la academia, en el IVASPE, lo he vuelto a introducir, las coberturas, ¿de acuerdo? Bien, a lo que tú estabas comentándome. Si tú tienes ¿por qué a una distancia de 20 metros? Si tú tienes la posibilidad, estás en una cobertura y tienes la posibilidad de hacer un tiro eficaz a 20 metros, ¿no será mejor que tú estés entrenándolo ya? Quiero decir, si tú no te da la seguridad de que puedes hacer un tiro a 25 o 30 metros y ves que estás impactando a lo que es la silueta, porque ya no te voy a decir que le des a la X, pero estás viendo que le estás dando a la silueta, si tú eso nunca lo practicas, cuando estés en la calle y pasar a eso, no vas a tener tú la seguridad de que puedas hacerlo. Por lo tanto, habrá que trabajarlo también, ¿de acuerdo? O sea, otro elemento más que con todo lo que hemos visto hasta ahora deberíamos de... unos buenos ejercicios sería buen trabajo en seco para automatizar todo el recorrido del arma de fuego desde la funda hasta efectuar el disparo, trabajar a una mano, a dos manos y luego también mano fuerte, mano menos fuerte, débil, distintas distancias. Y luego trabajar también en salidas hacia adelante, hacia atrás o laterales. Sí, incidiendo en lo que es las distancias. Si tú trabajas a una distancia de 20-25 metros, ¿de acuerdo? Que no siempre te estoy diciendo, no siempre digo que haya que trabajar a distancias, pero hay que trabajarlas. Si tú trabajas a esa distancia, cuando te llegas a 10-7 metros, te das cuenta de que es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Tú pruébalo, empieza a trabajar a una distancia y pierde el miedo a trabajar a 25 metros y disparas y ves que estás impactando y luego vas hacia adelante. Cuando llegas a 10 metros dices, vaya tela, si esto es súper fácil. Te va a dar una garantía de seguridad en el tiro
es increíble. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a disparar a 25 metros o a 30 metros, ¿me entiendes? O sea, meterlo también como ejercicio también. Claro, porque te va a dar una seguridad a ti. Va a dar una seguridad que si tú no disparas a esas distancias y el día de mañana pasa algo y te encuentras en una zona de cobertura y tu compañero está comprometido y tú puedes hacer un disparo, si tú no has trabajado eso, no te va a dar seguridad a ti mismo cómo que puedes realizar ese disparo. Exacto, es un ejercicio más que hay que trabajar y distintas distancias, porque como bien has dicho, puede ser que el malo esté encarado con otra persona y tú estés parapetado y tranquilamente puedas apuntar y para enfocando a la persona y a lo mejor lo tienes pues a esos 20-25 metros. Efectivamente. Muy bien, pues y después de todo esto, ¿cómo, de tu punto de vista, como instructor, cómo aceptan los policías este tipo de ejercicios nuevos que han ido evolucionando? O sea, desde el paso que has dicho al principio de California, Weaver y demás, a todo este tipo de ejercicios ahora, de una mano cambiada, salida de líneas. Según plantillas o según alumnos o según agentes, los que son más jóvenes pues lo ven más fácil. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo, llevamos en el IVASPE unos años introduciendo todo este tipo de tiro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? No lo ven como algo descabellado, sino que lo ven como natural. O sea, el trabajar o hacer una transición negativa, ¿de acuerdo? Introducir el arma con cartucho en recámara en la funda a las personas o a los agentes que llevan mucho más tiempo se les ve un mundo, ¿de acuerdo? Se le ve un mundo el introducir el arma con cartucho en recámara en la funda, ¿de acuerdo? Cuando tú les haces un ejercicio en el cual les rompen los esquemas, en el cual tienen que buscar otra línea de trabajo, o tienen que pasar detrás de un compañero, o tienen que hacer cualquier otra cosa, se ven como que hay una falta de seguridad en el tiro, y es al revés. O sea, si tú lo haces bien, si tú trabajas bien el tema de lo que estamos diciendo, cada vez que te mueves de la línea de fuego tienes que girar, tienes que llevar la guardia a temple index antes de girar y todo eso, tú lo haces correctamente, lo que estás inculcándole es seguridad tanto en el campo de tiro como en un enfrentamiento real. Exacto, estos alumnos que serían neófitos en la materia, que acaban de llegar, que van a ser, que salvo excepciones, que alguno que haya sido, que le guste el tiro olímpico, que haya sido cazador, va a ser el primer contacto que tenga con un arma de fuego. Entonces, si desde el inicio a ese la está introduciendo en este tipo de ejercicios más adaptados a la realidad, van a estar mucho mejor bien recibidos. Eso es todo lo que quieres decir, ¿verdad? Sí, que le puedes poner cualquier otro tipo de ejercicio que se salga de la normalidad y ellos lo ven, para ellos lo ven normal. En cambio, a la gente que lleva muchos años con el mismo tiro estático, el tiro de puntería, el tiro a zonas no vitales, lo que sea, el doble tap, a una silueta, a la otra silueta, pero no de ahí no se mueven. Esa gente, cuando tú les rompes eso, se ven un poco fuera de lugar. La zona de confort, ¿no? Que se dice ahora. Efectivamente, sí, correcto. No hemos querido comentar el tema de cartucho en recámara, sí o no, porque eso, tú y yo lo tenemos claro y esperamos, bueno, pues cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, sí. Eso lo dejamos de lado. Y José, y desde tu punto de vista, ¿cómo ves que los policías aceptan el tema del uso de las armas, los más veteranos, cuando van a las prácticas de tiro? Bien, yo lo veo como que están obligados a ir. No lo veo como una necesidad, como una formación, sino que veo que van a las prácticas de tiro pues a la excusa como de almorzar. Vamos a almorzar y de paso pegamos unos tiros. No es al revés. O vamos a gastar munición porque queremos gastar munición. No. Las prácticas de tiro es una acción formativa. Y lo que no puede ser es que vayan allí y vayan de cachondeo. Que siempre estén cuestionando lo que es no al instructor, sino el ejercicio, algún ejercicio. Este ejercicio parece, lo vamos a hacer. Digo, bueno, sí, lo vamos a hacer, que esté completamente seguro. Luego ves que a uno les dices que hagan tiro instintivo para ver cómo disparan y siguen haciendo tiro de puntería. Cada uno lo ves que al final llega ese momento que un poco te decepciona, ¿no? Porque dices, vamos a ver, yo me preparo un programa, busco qué es lo que quiero
hacer de ellos en estos ejercicios y luego resulta que cada uno hace lo que le da la gana, luego le dices, traeros 2 cargadores. Cuidado, traeros 2 cargadores. Y dices, ¿qué vamos a una guerra? Y dices, pues bueno, no sé. Yo creo que si... Sí, por lo menos para hacer ejercicios de cambio de cargador. O sea, que digamos que es como que lo ven, lo que decías antes, ¿no? De que los veteranos le cambian sus esquemas de unos ejercicios no más modernos, sino más adaptados a la realidad y le está rompiendo todos los esquemas. Sí, es que encima te cuestionan algunos ejercicios y al final dices, pues nada, chicos, vamos a seguir a lo básico porque no me quiero comprometer, porque al final muchas veces hago ejercicios que yo plantearía, o ahora por ejemplo, ahora con la pandemia, para mí ha sido de puta madre en los ejercicios de tiro, porque como vamos 4 o 5, cada 2 horas vienen 4 o 5. ¿Qué ocurre? Que esas personas que estaban un poquito mareando al resto, porque antes no ibas tú que van 12 personas o 10 personas al tiro y tenías ahí 12 tíos, cada uno mareando, ahora tú, esos 4 personas que están, ya te prestan mucha más atención, ya te hacen caso. ¿Por qué? Porque ya no está el que estaba mareando antes ahí, aprovechándose de la masa, multitud. ¿no? El grupo se ha reducido, sí. ¿No? Y ahora pues... Claro, bueno. Y se aprovecha más en 2 horas que en 6 horas con todos. Bueno, pues eso... Y es verdad, porque puedes hacer mejores ejercicios. O sea, con 12 tíos, todos empiezan a acojonarse cuando miran al lado, que a lo mejor no se mueve muy bien o les parece que... Y cuando son 4, bueno, este año me he hecho unas tiradas espectaculares, ¿sabes? Y la gente se queda alucinada. Para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, que contra más reducido sea el grupo, también van a seguir las prácticas más dinámicas. Pero hay que pensar, o los jefes tienen que pensar que las prácticas de tiro no es ir a gastar munición, sino es a formar a la gente. Sí, no sería tener que hacer las X prácticas obligatorias que tengas que hacer anuales, sino ya que lo vas a llevar a cabo y nunca se sabe lo que puede pasar, que se le dé más seriedad al tiro, ¿no? A las prácticas de tiro. Correcto. Luego antes hemos hablado también del tema de las transiciones positivas y negativas, ¿vale? Con el arma, la funda. ¿Qué opinas? ¿Que funda en la pernera, funda en el cinturón? ¿Cómo lo ves? Bien, yo opino que para mí me gusta, prefiero la funda en el cinturón. ¿Por qué hay gente que lleva la funda en funda de pernera? Pues a lo mejor es porque o llevan grupos especializados donde llevan un chaleco más aparatoso, ¿no? Más largo. Claro, más largo, el arma secundaria, llevan arma larga, pero para policialmente yo veo que es mucho mejor por una sencilla razón. Tú vas a llevar siempre la funda que llevas en el cinturón, la vas a llevar siempre en la misma posición y en el mismo sitio. Si tú llevas la funda en la pernera, cada vez que quieras hacer una transición negativa y te estés moviendo, ¿qué ocurre? Que una vez estará en una posición, luego estará en otra. Si tienes un problema, a lo mejor que decir, no, es que tengo problema de cadera, pues siempre hay palas para las fundas que son más bajas y que te puede ayudar, pero no querer llevar una funda de pernera porque sea más guay, ¿sabes? Sino tienes que ver que sea funcional, y si no es funcional, y si tú no lo has trabajado y te has puesto al límite haciendo transiciones negativas, corriendo y eso, y si no te pones al límite, nunca te vas a dar cuenta de que a lo mejor es un error llevar ese tipo de funda. Pero entonces, salvo además, claro, sí. Y además otra cosa, que imagínate que tú recibes un impacto, llevas una pernera, ¿vale? Llevas un impacto en la pierna donde iba la pernera. Tendrás que quitarte la pernera también, tendrás que desabrocharte la pernera para poder meter un torniquete. ¿O cómo metes un torniquete por encima de la pernera? Exacto, es otra también inconveniente que tiene. Y vemos también, tiene importancia el lugar donde llevan los cargadores para su extracción. Bien, primero sí, tiene su importancia, porque si tú te lo pones en una posición y que luego posteriormente no vas a poder sacarlos de manera rápida, sino que vas a tener que hacer tienes que girarte, tienes que hacer alguna virguería para poder sacártelo, ¿para qué narices vas a llevar un cargador que no vas a poder sacarlo de manera en un momento de urgencia? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente los cargadores se ponen, si son a la parte izquierda, si tú tienes el arma la llevas en la parte derecha, ¿vale? Si son en manera vertical, ¿de acuerdo? A la parte de la cadera izquierda, ¿de acuerdo?
para hacer una extracción. Y siempre yo lo que haría es trabajarlo, porque a lo mejor tú te lo puedes poner un poquito más adelante, un pelín más atrás. Yo solo te digo más o menos la zona, ¿de acuerdo? Pero luego tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo a ver dónde al final tú tienes más habilidad en la extracción del cargador. Y luego, si es delante, ¿vale? De manera horizontal. Los que estoy llevando yo son Slimline, ¿de acuerdo? Que además te favorece en la extracción con el dedo índice y luego al hacer la inserción del cargador en el arma. Vale, porque entonces, para que nos entiendan, si eres derecho, la extracción debería ser con la mano izquierda, por supuesto, en tu lado izquierdo, y si lo llevas en la parte delantera, entendido la parte delantera, que es desde la zona media de la cadera hacia adelante, debería en una posición más horizontal. Sí, si lo llevas delante, horizontal. Y si lo llevas en la parte trasera, desde esa zona hacia atrás, en vertical. En la zona de la cadera a la izquierda, hacia arriba, vertical. Porque esto también se debe a que depende de dónde lo pones, puedes estar parapetado y depende de la posición, claro. Tumbado boca abajo. Si estás boca abajo, pues mejor que lo lleves horizontal para no tener que levantar la cadera si estás en un sitio parapetado. Si tú estás tras un parapeto, ¿de acuerdo? Y estás ahí muy, muy ajustado, muy, muy, muy encorvado y tienes que hacer un cambio de cargador y encima lo llevas delante en vertical, vas a tener problemas en sacarlo, en hacer la extracción. Bueno, será mucho más fácil. Lo que tienes que, al final, es facilitarte las cosas, ¿de acuerdo? Por eso digo yo que siempre que tú hagas unos cambios en lo que sea el cinturón, la posición, el posicionamiento de algunos elementos en el cinturón, debes de trabajarlo, a ver si me mola más esto, o aquí me gusta más, o es más bonito, tal, pero resulta que a lo mejor luego no es eficaz, no es efectivo llevarlo ahí. Que lleves lo que lleves, que lo entrenes y que ya no es que se lo veas a uno porque sepas que es el que mejor tira de tu plantilla y tal, sino porque lo lleves tú, que lo practiques y que lo lleves delante, detrás, horizontal o vertical, pero que tengas un entrenamiento con él. Efectivamente. Luego, ¿cómo verías el tema de llevar unidades de seguridad ciudadana, un patrullero común, arma larga en de trabajo? En la policía local estamos hablando, ¿no? La policía local o en cualquier cuerpo. Una patrulla en Guardia Civil que puede estar en un pueblo, una patrulla de Policía Nacional que no está en una ciudad, una gran ciudad, pero sí que está en un pueblo, en un municipio grande. Un patrullero común. Un patrullero. Bien, en esta pregunta yo lo único que te puedo decir es que como no llevamos policía local, no llevamos arma de fuego, arma larga. Pero en base a tu entrenamiento, a mi entrenamiento sigue. Vale, si hablamos sobre el entrenamiento, si hablamos sobre el tema del arma larga, como siempre, ¿no? En un enfrentamiento con armas de fuego, el arma larga te va a garantizar que tus disparos vayan a la zona donde tú quieras. Quiero decir, yo lo que he estado viendo en muchos entrenamientos con algunas armas largas, o gente que a lo mejor con arma corta no es tan eficaz en sus disparos, cuando le cambias con un arma larga, los disparos van más a lo que sería la zona deseada, van a la zona de impacto. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque al coger el arma larga, tú cuando la encaras, prácticamente ya va al sitio. Si tú además le pones un elemento, un punto rojo, ya tienes enfocada el arma a donde quieras. Sin embargo, tú y además tú vas a estar en una distancia larga, o sea, una distancia más superior a lo que sería. No, superior a lo que sería un enfrentamiento armado con arma corta, entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que tú esa sensación de estrés a lo mejor no lo tienes, y con el arma larga, al tener más distancia, puedes estar más tranquilo y puedes efectuar unos disparos mucho más certeros. No sé si de todas maneras sí. Sería necesario también tener un entrenamiento adecuado al tipo de arma que llevas también. Sí, tienes que tener, claro, efectivamente, y luego ver quién va a dar la formación a esos policías, ¿de acuerdo? También es verdad que cuando tú vas con un arma larga, es como si tú llevaras el arma siempre en la mano, con el arma corta. Por lo tanto, tu respuesta va a ser mucho más rápida con un arma larga que con un arma corta en la funda. No sé si me explico. Tú piensas sí, porque tú ves a los compañeros que la llevan ahí colgando y siempre están una mano siempre preparados. Encima. Claro, están preparados. Y en el momento pasa algo, ya automáticamente lo que hacen es
suben el arma y encaran. Es que es mucho más rápido poder repeler una agresión con un arma larga porque ya la tienes en la mano que a lo mejor un arma en la funda, un arma carta en la funda. No sé. Esa es la sensación que a mí me da sobre el tema del arma larga. Y lo que es muy importante es lo que yo veo. No se puede a la policía local prohibir no sé, prohibir es que no tengan la posibilidad. Que te prohíban, sino que te den la opción, que tengas la opción de portarla o que cualquier cuerpo que la pueda adquirir y que se le dé una formación específica al respecto, pero que no te lo prohíban directamente. Claro, que nos den la posibilidad de podernos defender ante unas personas con armas largas, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que cazadores en España hay miles. Sí, situaciones de tirador activo hemos tenido ya, entonces con un arma corta pues seguramente te quedes... Claro, no lo mismo, lo que quiero decir es que no es que te vayas a regular el tráfico, el paso escolar con el arma larga, sino que el arma larga, ¿de acuerdo?, tengas la posibilidad o la opción de poder usarla, que la tengas en tus dependencias y en caso de que ocurra algo y que sea necesario hacer uso de esa arma larga, puedas tener acceso a ella. Sí, por ejemplo, de esta manera no. En Baleares, en el decreto de ellos, sí que pueden llevar armas largas. Sí, pero nosotros de momento no. Bueno, pues eso también habrá que tenerlo en cuenta. Luego, con todo esto que estamos hablando, ¿qué sería conveniente o qué se puede, ante una intervención armada, cómo un policía pueda reaccionar? ¿Qué necesita para poder repelerla? Vale. Yo eso me lo planteo muchas veces, ¿vale? Cuando tú tienes un enfrentamiento armado, ¿cómo reaccionarías, no? ¿Qué es lo que tendrías que tener para poder reaccionar de manera correcta, ¿de acuerdo? Lo primero que es importante es que llevar un chaleco, ¿de acuerdo? Llevar el chaleco siempre puesto, que es lo que nos pasaría como si nos dieran el arma larga, que nadie querría cogerla, como cuando nos han dado el taser y la mayoría no lo quieren coger y están en dependencias. Nos dan el chaleco y ¿dónde están los chalecos? Es que eso es del pan nuestro de cada día en las policías locales, ¿de acuerdo? Lo más importante es tener una protección balística que nos va a garantizar que nosotros hay que tener en cuenta que vamos a ser reactivos. Por lo tanto, si nosotros tenemos a una corta distancia un enfrentamiento armado, cuando nos demos cuenta, esa persona ha sacado el arma y nos ha efectuado 2 o 3 disparos, ¿de acuerdo? Si tú no llevas ese chaleco, difícilmente podrás repeler esa agresión, difícilmente entre comillas, si no te da sí que la vas a poder repeler, pero si te impactan esos 3 disparos, difícilmente la vas a poder repeler, ¿de acuerdo? Y luego es lo que yo veo muy importante, que es lo que también veo una falta, es estar mentalizado, una preparación mental en el cual yo veo a los policías, muchas veces veo a los policías que van a trabajar y van pues tranquilamente, como si no pasa nada, como que es no sé, nunca pasa nada, ¿no? El dicho como que nunca pasa nada. ¿No? Y es muy importante que nos mentalicemos o se mentalicen que en cualquier momento tú puedes o vas a tener que sacar el arma y vas a tener que incapacitar o realizar unos disparos sobre una persona, ¿de acuerdo? En el libro, por ejemplo, de David Grossman, On Killing, hace mención a todo esto. Entonces, a mí yo ya lo estaba pensando, yo ya pensaba en esta situación, ¿no? Es decir, joder, es que un día tengo que sacar mi arma y a lo mejor tengo que matar a una persona, pero es para defenderme a mí o a un tercero. Estaré capacitado mentalmente en disparar. Sí, además ya no es más en el disparar en ese momento, sino luego también las consecuencias que derivan detrás. Porque tú en tu caso sí que tienes un entrenamiento previo y sí que estarías preparado, capacitado para llegar al arma, sacarla y hacer los disparos. Luego sería eso, ¿no? A posteriori lo que nos ocurriría, ¿no? También. Yo lo miraría previo, no a posteriori, porque si tú tienes que hacer uso de arma de fuego, como estuvimos viendo con José María Carino, ¿vale?, que está dentro de la legalidad, no vas a tener ningún problema, pero eres capaz. Porque hemos hecho muchas veces la situación en vídeos que vemos a lo mejor que dudan en disparar o no disparar. Muchas veces, en una situación en la que está justificado hacer el uso del arma de fuego, hay veces que hay policías que no disparan o policías que se marchan corriendo y dejan al otro un poco vendido. No sé si me explico. Por eso es muy importante que si tú eres policía, tienes que estar mentalizado en que tarde o temprano vas a hacer uso del arma de fuego. Y lo que también es muy importante es
visualizar mentalmente, muchas veces cuando tú yo voy a una intervención o vas a una intervención, un poco visualizar lo que podría pasar. ¿De acuerdo? Sí, como no para ir que tú... preparándote, ¿no? Un previo. Sí, efectivamente. Que eso se trabaja en muchos deportes, ¿no? Y tú coges y estás a lo mejor, vas a una intervención y tú estás viendo opciones de lo que puede pasar. Y si ocurriese, no te va a pillar fuera de juego, sino porque tú ya has previsualizado lo que podría pasar. Exacto. Y con todo esto, tal y como dicen o se creen que los policías son expertos en armas de fuego, ¿cuál es tu opinión personal al respecto de la media? ¿Serían expertos? Expertos. Bueno, eso lo que en teoría, cuando nos van a juzgar, muchas veces, como decía Ana Carino, creo que lo dijo, que hablaba sobre lo estuvimos viendo en el curso online del uso de la fuerza. Sí, que decía que tenemos que tener conocimiento, o se presupone que tenemos conocimiento del uso del arma de fuego, ¿de acuerdo? Pero hay expertos va como del cielo a la tierra, ¿de acuerdo? Sí, es fácil. Yo vas a las plantillas, vas a hacer unas prácticas de tiro y en el momento hay algo de movimiento, es que no meten una. Es que te quedas mirando y dices, Dios mío. ¿Vale? Entonces, se necesitaría, yo creo que está mal planteado, volvemos al inicio, está mal planteado las prácticas de tiro. Las prácticas de tiro de 2 veces al año, 5 o 6 horas, yo creo que están mal planteadas. Creo que está mal planteado que los agentes vayan, entre comillas, no lo vean como una formación, sino que lo ven como una obligación. Y por lo tanto, cuando y a eso lo vemos cuando vas a las prácticas y ves a algunos policías que dices, joder, tío, que es que solo piensa una silueta que está ahí, que disparas un poco de movimiento, que la silueta no se mueve y que no le das a 3 metros. ¿Expertos? No lo sé, ¿eh? De expertos no lo veo, ¿sabes? Yo creo que les faltaría mucho para que sean expertos. Faltaría mucho. Pero más de entrenamiento y un entrenamiento más adaptado a la realidad y a la realidad actual, con ejercicios no como antigua, ¿no?, que comentabas al principio, sino pues un trabajo que sea dinámico y una intervención real que te pueda salvar la vida. Sí, efectivamente. Y que lo que me sea muy importante, que los policías estén mentalizados a que el uso del arma de fuego puede salvar la vida. No que es ahí vas a las prácticas a gastar munición y ya está, y te vas. No sé si me explico. Exacto. Si los policías no se mentalizan en el tema de las prácticas de tiro, para qué se hace la práctica de tiro y para qué es el uso del arma de fuego, vamos perdidos. Sí, ¿no? Luego también hay casos, ¿no?, que no acompaña la opinión de muchos mandos, ¿no? Como hemos podido ver este año también, de que es mejor tener el arma de fuego guardada y no sacarla nunca, ¿no? Eso también influye bastante. Yo intento no verlo esas cosas, ¿no? Porque si no es que al final te deprimes, pero bueno, intento no ver esas cosas. Llegas un poquito al vídeo, cortas y dices, ya se ha acabado, no quiero ver más. Exacto, ¿para qué? Luego, cambiando un poco de tema, el tema de las municiones. ¿Habría alguna munición que sería mejor para zona urbana o cómo lo consideras? ¿Vale? Porque se habla mucho de que puede haber sobrepenetración, de que unas rebotan, de que puede ir a un tercero. ¿Cómo lo ves? Eso es cierto, vamos a ver. En principio hay que pensar que todas las municiones rebotan. Dependerá del ángulo de incidencia en donde impacta esa munición. Hay muchos vídeos que disparan con trazadoras en un lago o un río y ves cómo rebotan. Y están disparando sobre agua, ¿de acuerdo? ¿De qué depende? Siempre depende del ángulo. Hemos hecho pruebas con diferentes tipos de municiones y hasta las frangibles han rebotado, ¿sabes? Por eso, el tema del rebote va a existir siempre. Eso está claro que va a existir. Lo que hay que mirar a ver qué tipo de munición va a garantizar de que no exista una sobrepenetración. Actualmente la munición que nos dan y que nos dan a la mayoría de las policías locales es la Full Metal Jacket, que se produce una sobrepenetración bastante importante, ¿de acuerdo? Pero muchas veces es porque las jefaturas no se dejan aconsejar. Y luego tienes que estar ahí mareando, es que si tienes que hacer una autorización para que te den ese tipo de punta o lo que sea. Por lo tanto, yo entiendo que habría que quitar, ¿no? Si estamos hablando siempre de causar la menor lesividad posible,
¿vale? Cuando tú disparas o haces el uso del arma de fuego, si tú disparas con una Full Metal Jacket, vas a herir a esa persona o vas a incapacitar a esa persona y a lo mejor a un tercero que pasaba por ahí. Por lo tanto, ¿qué tenemos que buscar? Un tipo de munición donde se garantice que se va a quedar dentro de la persona que impacte, de la primera persona que impacte, es que en teoría, si la formación es buena, como siempre lo que damos, va a ser el malo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con una munición expansiva. Pero, como al final nos ponen tantas trabas, pues yo llevo la que me dan. Porque es lo que dijo también José María Nacarino. Si tú ahora te metes una munición que no te han dotado y luego te van a buscar las vueltas por la responsabilidad civil, por lo tanto, al final dices, bueno, voy a utilizar la munición que a mí me den. Y por otra parte yo te puedo dar munición muy buena, pero si tú no te formas o disparas fatal, me da igual la munición que tú lleves. Lo que me va a garantizar que esa persona que neutralice esa amenaza, que va a ser la zona de impacto. No la munición que lleves, sino la zona de impacto. Yo te puedo disparar con una punta hueca en el pie, que es lo más fácil que pase, como veo a los compañeros que se le van todos abajo o a todos los sitios, y otro compañero con una Full Metal Jacket te dispara en una zona de incapacidad instantánea y te deja seco. Por lo tanto, tenemos que ver, sí, una munición que garantice que no haya una sobrepenetración, de acuerdo. Pero es muy importante también la zona de impacto para neutralizar esa amenaza. O sea, sería una retroalimentación entre el tipo de munición, la formación previa que tengas y la zona de impacto, ¿no? No sea lo mismo, claro, que te meten en el pie, como has dicho, o en el torso, que te pueda coger el callado aórtico, o el disparo que pueda ir directo al bulbo raquídeo, que te deja incapacitado al momento. ¿Vale? Correcto. Que eso también va a depender de todo, de la munición, de la formación y de todo lo que tengas previo. Sí, por eso cuando mucha gente está volviéndose loca o no, hay punta hueca o no sé qué, expansiva, sí, muy bien, me parece perfecto. Ahora bien, los tiradores, ¿cómo son? Los que van a llevar esa arma y esa munición, ¿cómo son? Me da igual, si tú no le vas a dar al tío, me da igual lo que lleves, ¿me entiendes? Por lo tanto, a veces es lo que estamos diciendo, si la formación no es muy buena y los policías tampoco se preocupan por ello, te puede dar la mejor munición y la mejor arma, pero si al final no le vas a dar. Exacto. Y luego también, como muy bien has anotado, que otra pregunta que teníamos era el llevarle la munición de dotación o si no te gusta la que te dan, llevar una que tú te quieras comprar. No, yo siempre llevaría de dotación. Yo lo que lucharía es por cambiarla, que es lo que voy a intentar hacer ahora, cambiarla. Entonces, ¿y qué munición recomiendas? Expansiva, has comentado, ¿no? Sí, yo expansiva, yo una munición... Lo que pasa es que, claro, intervención de armas sería ver la que nos permiten intervención de armas, porque por mucho que a lo mejor yo me gustaría la Golden Saber, y a lo mejor resulta que la Golden Saber no sé, tendríamos que ver qué munición de las que hay por el mercado, de las que me pueda o haya gente que haya probado, porque muchas veces yo no lo que voy a mirar es lo que me diga el vídeo de YouTube de la marca esa. Yo ahí no me voy a ir, ¿de acuerdo? Sino que voy a ir a gente que realmente lo ha probado con gelatina balística, con Clear Ballistic, con diferentes superficies delante, ¿de acuerdo? Yo lo que en el seminario que estuvimos con USP, la que mejor se comportó era la Golden Saber, y los tres impactos que se realizaron, los tres impactos se quedaron en la misma distancia, ¿sabes? Habían diferentes expansivas, que unas sobrepenetraban, otras se quedaban un poco más atrás, otras se quedaban más allá. Sin embargo, la Golden Saber se quedaron los tres impactos, es que es la misma longitud, ¿no? La misma longitud, sí, correcto, al impactar. Por eso yo nunca le daría caso a los vídeos que hay en YouTube sobre el tema de munición. Yo me asesoraría por gente que la haya probado realmente. Exacto, uno de los objetivos que tenemos dentro de las opciones es también probar todo el material, pues eso, para desvirtuar aquello que te dicen, pero luego en la vida real no tiene nada que ver. Claro, yo soy un vendedor, ¿qué te voy a decir? Exacto. Y luego, para concluir, José, no sé, ¿qué le dirías a nuestros oyentes en temas relacionados con el tiro y que hemos podido escucharte durante la charla? Una conclusión final. Conclusión, pues... que hay que estar muy mentalizado en el tema del arma de fuego, hay que estar mentalizado en que al final
tarde o temprano o a lo largo de tu carrera profesional vas a hacer uso del arma de fuego, porque si no te mentalizas, difícilmente cuando vayas a las prácticas de tiro te lo tomes en serio. O sea, formación, ¿no? Y mentalización en tener que hacer uso del arma. Perfecto. Pues nada, pues que se queden con eso nuestros oyentes y nada, muchas gracias, José, por tu tiempo y por querer compartir tus conocimientos y experiencia. Gracias a vosotros. Chao. Chao. Podcast ITEPOL.